Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias nuevamente por estar con nosotros un viernes más. Gracias por su audiencia. Gracias por las oraciones, porque sé que hay hermanos que están orando por este programa para que el Señor pues lo prospere, como decimos, el Señor lo bendiga. Pero a ti hoy que me escuchas, quiero darte la bienvenida a tu programa Conversando con Dios, una presentación del Ministerio Casa Viva Hebreos 3:6. Y hoy pues vamos a orar un momentito, vamos a presentarnos al Señor y luego entramos en materia. Padre Santo, Padre bueno, mi Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios nuestro, a ti, Padre Celestial, Jesús eterno y Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos las gracias, Señor, porque hasta hoy tú, Señor, nos has guardado. Hasta hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha traído Jehová. Padre, te pido, mi Dios, que tú seas con cada hermano, con cada amigo que nos escucha. Te pido, mi Dios, que tú estés ahí con ellos, Espíritu Santo, que mientras damos, Señor, la palabra, mientras conversamos contigo a través de tu palabra, Señor, seas tú, Señor, ministrando a nuestras almas, Señor, seas tú depositando en nosotros tu bendición espiritual, Padre, para llevarnos en este caminar agarraditos de tu mano, Señor. Una vez más, Padre, te doy las gracias por este medio de Radio Renovación 103, por el hermano Baltasar que me ha abierto la puerta, Señor. Y te doy las gracias y te pido que lo bendigas, que le prosperes, Señor, en este ministerio radial, Padre. Y sigas tú haciendo camino, porque tú eres el único que puedes, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, como les dije el viernes pasado, aquella fue la primera parte del capítulo 4 de Juan. Y hoy la vamos a continuar y confiando en el Señor terminamos esta porción bíblica. Pero para los que no estaban y están hoy, o para los que estuvieron, pero es bueno, ¿verdad?, darnos un repasito y ponernos a tono de nuevo con lo que estamos hablando, con la conversación que estamos sosteniendo con el Señor a través de su palabra. Pues quiero tocarte unos puntitos que hablamos la semana pasada. Y estuvimos hablando de Jesús y la mujer del pozo, o sea, la mujer samaritana, como el Señor llegó cansado, luego llega a ella a sacar agua, el Señor le pide agua y ella le cuestiona, ¿por qué tú me pides agua si tú eres judío? Y el Señor entra en una conversación con ella y le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua y si tú supieras el agua viva que te ofrezco, y lo estoy parafraseando para avanzar un poquito, tú me pedirías o tú la pedirías. Y tristemente, pues ella no entendió lo que el Señor le estaba hablando. Le faltó entendimiento y en vez de entrar y decir, por ejemplo, pues háblame de esa agua viva, ¿qué es eso? O quién eres tú. ¿Qué hizo ella? Ella se fijó en la dificultad. Ese fue su enfoque. Ella se fijó en que el Señor no tenía con qué sacar agua. Ella se fijó en que el pozo era demasiado hondo, como diríamos, ¿verdad? Y como dijo ella. Pero el Señor ante eso, ante el corto o ningún entendimiento que tuvo la mujer samaritana, el Señor inmediatamente, porque es que nuestro Dios es único. Nuestro Dios es único y nos conoce. Él es el único que verdaderamente nos conoce. Entonces el Señor procede a abrirle el entendimiento. ¿Y cómo lo hace el Señor? La lleva a analizar su vida y a realizar que ella está viviendo en una condición de pecado. Eso nos pasa entonces a que en esa conversación encontramos que hay dos cosas que el Señor está haciendo aquí en nuestra mentalidad como humanos, en nuestra mentalidad finita.
Y hablamos de dos fortalezas, de que Jesús, con esto podemos entender que el Señor está quebrantando dos grandes fortalezas en la mentalidad del hombre cuando de acercarse a Dios se trata. Y hablamos que la primera es que buscamos justificarnos pensando que podemos justificarnos delante de Dios sin necesidad de rendirnos a Cristo. Y la segunda, creemos que debemos corregir nuestra vida para entonces acercarnos a Dios. Pues la noticia del día es que ambas cosas son imposibles para nosotros. Ambas cosas solo muestran nuestra rebelión, nuestra rebeldía y un espíritu protagonista, porque el espíritu del hombre es protagonista. Siempre quiere estar en primera plana. Y aquí ese espíritu protagonista lo que busca es que nuestro ego resalte cuando, digo yo, queremos hacer estas dos cosas, justificarnos ante Dios sin Cristo y arreglarnos antes de llegar al Señor. Nosotros no nos podemos arreglar, hermano de mi alma. Solamente Dios nos puede arreglar. Solamente el Espíritu Santo, solamente su palabra. Y continuando en la historia con la mujer samaritana, también vimos en el versículo 19 que cuando Jesús le habla de su vida, ¿verdad? Y le dice, porque ella dijo, no tengo marido, cuando él le preguntó, le dijo, busca a tu marido o llámalo, ella le dijo, yo no tengo marido, y el Señor le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y ninguno, ¿verdad? Es tu marido. Entonces ella se maravilla y se maravilló tanto. Y como yo les decía la semana pasada, ella se sorprendió. Se quedó atónita. Igualmente nos quedaríamos nosotros si tuviéramos tal conversación con nuestro Señor. Y fue tanto su asombro que le dice a Jesús, tú eres profeta. Entonces, fíjense, está maravillada de lo que Jesús le ha dicho, pero miren cómo somos los humanos. En el 20 la encontramos desviando la conversación nuevamente, pero en esta ocasión ella utiliza una excusa. Y esa excusa es un debate religioso. Ella levanta la pregunta para ir, ¿verdad? Resumiendo la escena, ¿dónde se debe adorar? Ella le dice a Jesús, ustedes dicen que debe ser en Jerusalén. Nosotros, o sea, refiriéndose a los samaritanos, adoramos en este monte. Ese monte es el monte Gerizim. Los judíos adoraban en el templo en Jerusalén. Pero mi pregunta es, y mi intención es que la escuches y que te la hagas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto en algún momento? ¿Cuántos de nosotros no hemos desviado la conversación que el Señor quiere tener con nosotros? Ya sea que esté utilizando a un siervo de Dios, y cuando digo siervo de Dios me refiero a un creyente seguidor de Cristo, que el Señor lo levanta para darte una palabra de vida, o ya sea a través del Espíritu Santo, o ya sea a través de la Escritura. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado una excusa para desviar la conversación, para desviar lo que el Señor nos quiere tratar? ¿O cuántos de nosotros, como te decía, al ser presentados, ¿verdad?, al ser confrontados con la verdad de Jesucristo, su persona, su palabra, no hemos levantado una excusa, en este caso como la mujer samaritana, de la religión? Pero hay muchas excusas. Quizás a tu mente ahora mismo están llegando muchas de ellas, pero yo te voy a dar algunas de ejemplo. La religión, tradiciones o costumbres, filosofías humanas, que este mundo está lleno de todas esas barbaridades y loqueras,
y perdonen mi español. De familia, usamos la excusa de la familia, sea marido, hijo, lo que sea. La excusa del trabajo. Y quiero tocar estas dos un momentito, porque quiero dejar algo claro. Que como creyentes y seguidores del Señor, nosotros tenemos que entender. Primeramente, cuando hablo de la familia y usarla como excusa, no estoy hablando de descuidar la familia. ¿Sabes por qué no hablo de descuidar la familia? Porque la familia es nuestro primer ministerio. Sea que hayan llegado, sea que algunos hayan llegado y otros no, o sea que todavía no han llegado, los resultados son de Dios. Pero ese es nuestro primer ministerio, nuestro primer lugar de trabajo, de servicio al Señor. Y cuando hablo del trabajo, tampoco hablo de descuidar el trabajo. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad ante nuestro Señor. Y es de dar lo mejor de nosotros en nuestras áreas de trabajo. Como dice el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y ese todo no es solamente un ministerio, no es solamente servir en la iglesia. Ese todo incluye tu vida diaria. Donde quiera que tú te mueves, donde quiera que yo me mueva, donde quiera que yo vaya, ese todo incluye lo que yo haga en el lugar en que esté, en el momento en que esté. De esa manera también nosotros honramos a nuestro Dios. Así que, hermano, en otras palabras, lo que estoy hablando en cuando menciono a la familia, que usamos a la familia o al trabajo como excusa, lo que estoy tratando de decirte es que nosotros levantamos ídolos de estas listas de cosas que te mencioné. No solo la familia, no solo el trabajo, la religión, las tradiciones, las costumbres, de todas estas cosas. Pero en específico sobre la familia y el trabajo. Lo que voy a decir envuelve todo, pero en específico, la familia y el trabajo. Nosotros hacemos ídolo de todas estas cosas. Y usted dirá, ídolo yo de mi familia, sí, mi hermano, hacemos ídolos. Hacemos ídolos de nuestra familia, hacemos ídolos de nuestros maridos, hacemos ídolos de nuestros hijos, hacemos ídolos del trabajo. Y con esto, ¿qué ocurre? Vienen a ser prioridad en nuestra vida. Pero el asunto es que viene a ser una prioridad que creamos sobre Dios. Esto es lo que es un ídolo, algo que nosotros ponemos sobre Dios, algo que anteponemos al Señor. Cuando en realidad la prioridad de nuestra familia y la prioridad de nuestro trabajo para cumplir como buenos hijos de Dios, ser responsable, debe venir o debe de llegar a nosotros no ante Dios, no sobre Dios, sino a través de Dios, porque Él es el que te da tu familia, Él es el que te ha dado tu esposo, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos. Él es el que te ha dado el trabajo, la bendición de provisión. Entonces, estas cosas deben de venir a tomar prioridad, un lugar justo y preciso, pero a través de nuestro Dios, no sobre nuestro Dios, porque de lo contrario, mi hermano, son ídolos. Te pregunto, ¿podrías tú reconocer cuál fue o cuál es tu excusa para desviar la conversación que Dios quiere tener contigo? Y la desviación hasta detenerla. Porque muchas veces eso es lo que llegamos, porque nos resistimos a escuchar al Señor. Pero ¿podrías tú mencionar alguna excusa o recordarla que fue o que es al presente para tu vida o en tu vida? Bueno, yo puedo decirte que en mi caso, sí, yo tuve mi excusa. Yo estuve en mi excusa, mi hermano. Y lo hice, ¿sabes cuánto tiempo me duró la excusa? 20 años.
A los que escucharon la entrevista de lanzamiento en mayo 5, y la pueden ver en Facebook, ya la pueden ver en YouTube también, yo les decía que el Señor me trajo a sus pies a mis 12 o 13 años, ¿verdad? Y el Señor marcó mi vida. Y fue bien cierto, marcó a mi vida. Pero, ¿qué ocurrió? Justo un año después, llega una catombe a mi vida. Y por razones ajenas a mi voluntad, porque pues yo era una niña, no entendía, no podía controlar, no podía resolver absolutamente nada, me aparté del Señor. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que llegué hasta ser adulta con la excusa de la experiencia vivida. Así que caminé por 20 años en pura rebeldía, viviendo como mejor me parecía. Sí sabía que el Señor estaba ahí, sí lo sabía. El Señor estaba en el pozo, esperándome a que yo llegara. Y yo oraba pidiéndole al Señor que me hiciera volver a Él antes de que Él regresara por su iglesia. Cosa media loca, ¿verdad? Pero cuando Dios deposita su palabra, mi hermano, por más que tratemos de taparla, de estorbarla, el Espíritu Santo va a estar ahí redarguyéndote, dejándote saber, mira, estás mal, tienes que volver, tienes que arrepentirte, tienes que tomar el camino recto y derecho en Cristo Jesús. Así que yo, aunque sabía que el Señor estaba ahí esperándome en el pozo para hablar con Él, me mantenía orando, pero ¿sabes qué? Mis excusas persistían. Mi entendimiento seguía oscuro. Yo no podía separar lo terrenal de lo espiritual como la mujer samaritana. ¿Y qué ocurría? Que mientras tanto me estaba engañando a mí misma. ¿Cómo me engañaba? Bueno, yo pretendía tener una relación con Dios a mi manera. Me explico. De día, yo vivía una vida como mejor me parecía. De noche, lloraba como una Magdalena, en silencio para que nadie me escuchara, y oraba para que el Señor me hiciera volver. Yo quiero decirte que nosotros no podemos llevar una relación con Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Solo podemos tener una relación con nuestro Señor, con nuestro Padre, a través de Jesucristo. Esa es la manera de Dios. Fuera de ahí no hay otra forma. No busquemos otra forma porque no la vamos a encontrar. Pero como mi Dios es bueno, aun cuando no me lo merezco, aun cuando no nos merecemos, Él es amor, Él es bueno, tiene misericordia. ¿Qué hizo el Señor? No me abandonó. El Señor siguió tratando esos 20 años que yo estuve dando vuelta como una loca, que estuve pasando situaciones, las cuales Dios usó para disciplinarme, porque hermano, Dios nos disciplina. Hay gente que piensa, oh, no, Dios no disciplina. Sí, mi amor, Dios disciplina. Dios disciplina porque a los que nos ponemos rebeldes y como decimos por ahí, cabezones, como buen padre, a su hijo el Señor disciplina. Y la disciplina de Dios no es para destrucción. La disciplina de Dios no añade tristeza. Al contrario, te va a bendecir. Pero hay que pasar el proceso, como cuando nuestros padres nos castigaban. El castigo iba a durar, ¿verdad? La disciplina del Señor va a durar un tiempito, pero va a dar resultado. El resultado de Dios, no el nuestro, el de Dios. Así que en los tempranos 90, el Señor finalmente me hizo llegar como hija pródiga. Me trajo de nuevo a casa, me trajo de nuevo a sus brazos. Y de ahí en adelante, como te comentaba en la entrevista, hasta el día de hoy. La gloria sea a mi Señor que me tuvo misericordia. Pero continuamos en Juan 4. Y ahora, comenzando en el versículo 21 al 26, vamos a encontrar que Jesús nuevamente, no pierde un segundo, Jesús redirige el desvío que la mujer quiso hacer de la conversación. Jesús los redirige a lo importante,
a la verdad. Inmediatamente comienza a hablarle de la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Que nuestro Dios es espíritu. Le habla de la verdad de su persona. Él es el Mesías esperado, la salvación que viene de los judíos. Él es la esencia, le habla de la esencia de la adoración. El adorar en espíritu y en verdad. Y estos de adorar en espíritu y de verdad son los verdaderos adoradores que el Padre busca. Pero ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Es una adoración genuina, sincera, consciente, que nace de un corazón agradecido en un espíritu vivificado porque existe una relación con el Dios vivo. Es una adoración que no se limita a tiempo o lugar. Por ejemplo, y escúchenme, el servicio en la iglesia. Si bien nos es necesario, y lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, que nos congreguemos y adoremos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos, en comunión, en hermandad, es fundamental comprender que la adoración a nuestro Señor es cuestión de la condición de nuestro espíritu y de nuestro corazón en relación con Él. En otras palabras, aprendemos, cuando tenemos esa relación de hijos a través de Jesucristo, aprendemos a valorar a Dios, el Dios verdadero. Aprendemos a valorar su verdad en contraste con todas las cosas que el mundo nos pueda presentar. Nuestra adoración debe fluir, y esto es un punto importante, debe fluir libremente en nuestro diario vivir. Ya sea que estemos en el templo, en la oficina, en el parque, haya música o solo nuestra voz sea la melodía. De lo contrario, mi hermano, la noticia que les tengo no es muy agradable. Simplemente seríamos, de lo contrario, huecos, sepulcros blanqueados. Continuando en el verso 27 al 30, cambia la escena y aquí llegan los discípulos. Los discípulos llegan y encuentran a Jesús hablando con esta mujer y se asombran, se cuestionan, porque Jesús está ahí rompiendo barreras culturales. La mujer se va a la ciudad a llevarle la noticia a los hombres de la ciudad. Y aunque no dijo, he hallado al Cristo, más bien lo que dijo fue, ¿será este el Cristo? Con todo y eso, causó la suficiente curiosidad para que los hombres de la ciudad vinieran hasta el pozo a ver a Jesús. Y aquí se descubre algo interesante, versículos 31 y 34. Los discípulos le rogaban al Señor que comiera. El Señor no había comido. Pero ¿qué les responde el Señor? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y al igual que la mujer samaritana, los discípulos no comprendieron lo espiritual de las palabras de Jesús. Entonces Jesús habla de qué? Jesús está hablando de un alimento espiritual que ellos, como no comprendieron, los relacionaron con la comida terrenal y se preguntaban, ¿será que la mujer le habrá traído de comer? ¿Te ha pasado eso, mi hermano o mi amigo que me escucha? ¿Que has relacionado algo que el Señor te está trayendo, que el Señor te está hablando, algo espiritual con algo terrenal? Jesús añade y abunda en la explicación que su comida, lo que lo sustenta, es hacer la voluntad del que le envió, del Padre, y terminar la obra. Quiero decirte que así como Jesús a nosotros nos sustenta, no solo el conocer la voluntad del Padre, sino hacerla. Ahora continuamos en el versículo 35 hasta el 38. Los discípulos tenían una labor que cumplir. Debían ir a los campos. ¿A qué campo? A unos campos blancos que el Señor le está hablando y le está diciendo que están listos para la siega. Esos campos ya habían sido sembrados y quedaba recoger la cosecha. ¿Pero quién los sembró? Bueno, lo sembraron los profetas que hablaban del que el Mesías vendría, y lo sembró Juan el Bautista cuando hablaba del Cordero de Dios que venía a quitar los pecados del mundo. Pero ¿cuál semilla sembraron? La semilla de Cristo, su persona, su palabra, su obra. Entonces Jesús les dice a los discípulos, a los apóstoles, ustedes tienen que entrar en las labores de estos antepasados suyos
y tienen que ir a recoger cosecha de alma, a terminarla de separar, a darle la palabra de Cristo que ya había llegado. Amén. La gloria sea al Señor. Pero aparte de eso, tenían que también sembrar a Cristo, sembrar la semilla de Cristo, sembrar la palabra del Señor. Tú y yo, que me escuchas, también hemos sido enviados a los campos, a recoger la cosecha de la semilla que otros antes que nosotros sembraron, pero también a sembrar, a entrar en sus labores, ¿verdad? Recogiendo lo que ellos sembraron, pero también tenemos la responsabilidad de plantar la semilla de Cristo, su palabra, para las generaciones que vengan detrás de nosotros recojan. ¿Por qué? Porque la cosecha se va a multiplicar. Los que vengan detrás de nosotros van a recoger y todos vamos a tener un hermoso salario. El salario del regocijo de una gran cosecha. Ya aquí para cerrar estamos en el 39 al 42 y se nos dice que los hombres de la ciudad que vinieron, unos creyeron por lo que la mujer habló y otros creyeron por que escucharon directamente de Jesús. Quiero decirte que si ya conoces al Señor, si su semilla creció en ti, que me escuchas, amado hermano, hermana, quiero decirte que tu historia, tu testimonio de la experiencia que hayas vivido con Jesucristo es importante. Y más que importante, es necesario que lo compartas, porque otros, por tu historia, pueden llegar a creer. Nunca calles lo que Dios ha hecho en tu vida. Únete a la labor. Siembra de la semilla de Cristo, su palabra. Pero si no has llegado al Señor, si todavía eres de los que no han llegado, pues entonces yo te invito. Yo te invito a que te llegues al pozo. Yo te invito a que converses con Jesús, a que le creas, a que recibas de su agua viva y tu vida será nueva. Y te invito a que te unas a la labor. Cuenta tu historia, siembra la semilla de Cristo. Todos veremos al Señor dar crecimiento a la siembra y nos regocijaremos en la gran cosecha de alma que está próxima, porque el Señor está a la puerta. Hasta aquí con Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. Muchas gracias por tu atención y vamos a orar para cerrar. Padre Celestial, mi Señor, te damos gracias por la palabra de hoy. Te pido, Dios, que esta semilla germine en nosotros, Padre Santo, y nos ayudes, Dios mío, a envolvernos y a participar en la labor, en cumplir la voluntad de nuestro Señor, a ser hacedores, a llevar ese mensaje y podamos participar también de ver esa hermosa cosecha de almas que pronto, Señor, viene por ahí porque tú estás cerca. En el nombre de Jesús, Señor, oro creyéndote a ti y confiando en ti. Así que mi hermano que me escucha, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, quiero dejarte mi teléfono 813-230-2280. Nuestro email somossucasa@gmail.com. Y sobre todo, recuerda que tu mejor tiempo es aquel que pasas conversando con Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima semana con el favor del Señor.